Siempre un placer. 8:34, tiempo de escuchar la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja. La colaboración de... Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Marcela, Manuel, auditorio? Muy buenos días. Esta semana se ha registrado uno de los más interesantes debates que haya protagonizado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el relativo a la despenalización absoluta del aborto a partir de una acción de inconstitucionalidad enderezada contra los artículos del Código Penal de Coahuila que tipificaban el aborto como delito en cualquier circunstancia. Más allá de lo evidente que se ha repetido mucho en las últimas horas, conviene poner el acento en un aspecto de esta sentencia del máximo Tribunal Constitucional de nuestro país. Se trata de una decisión que no ha zanjado el debate entre los extremos de esta discusión. De un lado, la idea de que en el momento mismo en que un espermatozoide y un óvulo se unen, ya estamos en presencia de una persona, y del otro, la idea de que existe un espacio temporal que separa el momento de la concepción y el momento en que el conjunto celular que comienza a multiplicarse a partir de este primer hecho adquiere la categoría de persona y por tanto se vuelve sujeto de derechos. La Corte, con su fallo, se ha decantado por esta segunda opción y a partir de ella ha construido una ruta argumentativa que se sintetiza en una idea puntual. Es inconstitucional, criminalizar el aborto de forma absoluta. Dicho en otras palabras, es contrario a la Constitución de nuestro país y a los tratados internacionales suscritos por México catalogar el aborto voluntario como un delito en cualquier circunstancia. Es importante destacar esto último para tener claro que el haber fallado en este sentido por parte de la Corte no ha convertido al aborto en un derecho. Y esto es así porque lo único que la Corte hizo fue borrar del Código Penal de Coahuila un artículo que imponía de 1 a 3 años de cárcel a la mujer que se practicara un aborto o a quien le hiciera abortar con su consentimiento. En lugar de este artículo, el 196 del Código Penal de nuestra entidad ha quedado un hueco, un vacío que deberá ser colmado con trabajo legislativo, y por ello es que ahora el balón está en la cancha del Congreso de Coahuila, cuyos integrantes, por cierto, mayoritariamente mujeres, deben desarrollar las nuevas fórmulas legales que en lo local serán establecidas para regular lo relativo al aborto a partir de los nuevos límites que ha establecido la Corte. Y para llegar a la construcción de las nuevas reglas, lo más útil será que el Congreso de nuestra entidad convoque a una discusión amplia y respetuosa en la cual necesariamente van a estar presentes los argumentos extremos con los que se defienden las posturas pro vida y pro elección, justamente por lo que decíamos al principio. El debate no ha sido zanjado por el fallo de la Corte, porque no puede ser zanjado por ninguna sentencia judicial. En este sentido, será útil que quienes defienden una y otra postura sean mucho más explícitos al asumir y reconocer que esta sentencia, igual que cualquier otra norma jurídica, no le impone conductas a nadie, sino solamente establece las reglas a partir de las cuales deben actuar las instituciones del Estado frente a una determinada conducta humana. Para ser más explícitos, lo que este fallo de la Corte ha hecho es decirle a las instituciones del Estado de Coahuila: ustedes no pueden construir un caso criminal nunca más a partir de que una mujer o una persona gestante en cualquier circunstancia decida interrumpir el proceso de gestación. Y ese es el único elemento nuevo que tenemos. Lo que falta ahora es que a partir de escuchar las posturas de uno y otro lado, el Congreso de Coahuila construya las nuevas reglas que eventualmente conviertan a el aborto en un derecho. ¿En un derecho para quiénes? Para quienes deseen ejercerlo.
no le impone la obligación a nadie de abortar una norma como esta o un fallo como el que la Corte emitió el martes pasado. Y tenerlo eso muy claro será muy útil para que la discusión discurra por un terreno que termine construyendo la mejor legislación en beneficio de las personas que hasta el día de hoy han carecido de una protección jurídica para tomar una decisión que sin duda debe ser muy grave, pero que se criminalizaba hasta hoy sin más, y eso traía consecuencias indeseables, no solamente para esas personas, sino para toda la comunidad. Sí. Hasta aquí el comentario. Un tema muy importante que hemos abordado desde que supimos que se estaba discutiendo en la Suprema Corte. Prácticamente durante toda la semana ha sido el gran tema. Pero déjame preguntarte algo. O sea, ¿qué tipo de andamiaje legal es el que tiene que construir el Congreso de Coahuila? Si pudieras acercarnos a qué tipo de discusiones van a llegar. Bueno, mira, tienen que construir todo el andamiaje porque es muy importante reiterar que haber descriminalizado o despenalizado el aborto, o no exactamente eso, sino haber dicho que no se vale criminalizar en cualquier circunstancia, es distinto a legalizarlo, ¿sí? Entonces, había dos formas de que esta regla que estaba en el Código Penal de Coahuila hubiera desaparecido o se hubiera transformado. Una de ellas, la más deseable, la que ha ocurrido en otras latitudes, era que el Congreso hubiera legislado y hubiera modificado las normas para convertir el aborto en un derecho. La otra ruta es la que ha ocurrido, que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional este artículo. Entonces, ahora tenemos que regresar a la primera opción. Y ahora el Congreso de Coahuila debe construir todas las reglas para definir a partir de este fallo, uno, dónde están los nuevos límites, porque el aborto seguirá siendo un delito, y eso hay que decirlo también con todas sus letras. Seguirá siendo un delito en algunas circunstancias, porque el fallo de la Corte, por ejemplo, no da para que luego la ley de Coahuila diga que se puede abortar en cualquier momento de la gestación. Necesariamente habrá un límite temporal, y la regla que internacionalmente se ha construido es la de las 12 primeras semanas de gestación. No veo al Congreso de Coahuila legislando en el sentido de que se pueda abortar en cualquier circunstancia a los 6 meses de gestación. Seguramente habrá una regla en ese sentido cuando se trate de malformaciones genéticas, de un embarazo que ponga en riesgo la vida de la madre. Eso ya está. Eso ya está. Así es, que ya está, por supuesto, sí, tienes razón, pero habrá que afinarlo, además. Luego está la otra parte. ¿Cómo? Ya no se va a perseguir criminalmente a una mujer que decida poner fin a un embarazo, pero eso no le da derecho todavía hoy a que vaya a una institución del sector salud a solicitar que se le practique un procedimiento para interrumpir el embarazo. Y eso también se tiene que legislar. Y esa quizá va a ser la parte más compleja y va a ser la parte más extensa de la discusión, a la que le deben entrar sin ambigüedades los integrantes del Congreso de Coahuila, y yo diría, sobre todo, en el que se debe notar esta histórica mayoría femenina que tiene el Poder Legislativo de nuestra entidad. Ajá. A ver, Carlos, pero de lo que hemos platicado con diferentes protagonistas y vinculados a grupos feministas o como Incidefem, nos decían que las personas que quisieran en algún momento dado acudir a una clínica, lo podían hacer y podían aducir la eliminación del artículo 196 del Código Penal del Estado. Y entonces que eso sería más que suficiente para que las atendieran. ¿No es así entonces? En teoría eso es verdad, pero en la práctica no lo es. ¿Por qué? Porque las sentencias de un órgano jurisdiccional no son legislación. Y por eso es que creo que es muy importante insistir. No. Te perdimos. No es un asunto de decir ser realistas, porque si no, luego no se va a hacer lo que va a hacerse, ¿sí?
Perdón, Sí. ¿me ibas a comentar algo? No, lo que pasa es que como que te perdimos un poquito en la señal de internet. Si nos repites esta última idea. Ah, ya. Sí, te decía, es que no se trata de aguar la fiesta, no se trata de decir sí se ganó, pero en realidad no. Se trata de poner el énfasis en lo que se requiere, porque si no, luego va a ser muy fácil que se evada esta parte. El hecho de que la Corte haya eliminado este artículo de la ley no el Bueno, seguimos perdiéndote, Carlos. Se me hace que por ahí traes la conexión de internet mal. O lo traemos nosotros, no sé. Sí, ya captamos esta idea. Bueno, pues es un tema que da para mucho. Ya tenemos una vez más aquí mucha participación del auditorio y lo cierto es que esto apenas empieza, ¿no? Que también nos quede claro que la tarea del legislativo coahuilense es amplia en esta materia y en otras muchas. Sí. A ver, ¿ya me escuchas ahí ya mejor? Ya te escucho perfecto, gracias. Bien. Bueno, decía, no se trata de aguar la fiesta, ni de decir sí se ganó, pero en realidad no. Se trata de poner sí, porque de otra manera se va o que se va a legislar. Bueno, ya, imposible. Por la sentencia de la Corte. Imposible, sabes que se está cortando mucho, Carlos. Mejor vamos a buscar tener otra conversación contigo precisamente respecto a esto. Y vamos a ver también qué dicen pues desde el Congreso del Estado. Digo, en la mañana compartíamos una nota de Eduardo Olmos que decía pues esto, que tenían que hacer lo necesario para darle la estructura legal a una decisión de esta naturaleza de la Suprema Corte de Justicia. Muy bien, esperemos que luego nos ayude la tecnología para... Ay, bueno, pero ya urge. Gracias, Carlos. Nos encontramos. Carlos. Sí. Sí, nos dice Wikiciudadano, excelente la explicación de Carlos Arredondo respecto a la despenalización del aborto. A ver si esto lo escuchan y entienden todas las partes. Despenalizar no es legalizar. Sí, efectivamente, hay algunas implicaciones que vale la pena reflexionar en ellas en aras de entender el alcance y lo histórico del fallo, porque también ayer lo comentábamos, ser pro despenalización del aborto no necesariamente significa ser pro aborto. Exacto. ¿No? También hay que entender que esto no fomenta la práctica del aborto, sino que protege la decisión de la mujer de, si lo va a hacer, bueno, que sepa, que tenga la certeza de que no está cometiendo ningún ilícito y que entonces no tiene por qué aplicársele ninguna consecuencia penal en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, importante reflexionar, importante entender el espíritu y los alcances de este fallo histórico de la Corte. Así es. Bueno, son las 8 de la mañana con 48 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Contextos.